Maravilla, igual que este salón y que el salón de columnas en el que hemos tenido la oportunidad de hacer las sesiones anteriores. Y es que Aragón es una tierra de cine. Lo digo porque viene bien. Esto es un gran lugar seguro para hacer rodajes, Vicky. Seguro que le has echado el ojo alguna vez. Aragón es tierra de cine y precisamente del cine y de su relación, de lo importante para la identidad, para la cultura aragonesa, que es el cine y los cineastas aragoneses. Tenemos a dos personalidades de este mundo del cine que van a acompañarnos en esta sesión y que van a tener primero la intervención y después el coloquio cuando terminen con las preguntas, como solemos hacer. Se trata de Vicky Calabia, directora, productora, etcétera, que la conocen, y Paco Martín, Francisco Martín, crítico de cine, por definirlo en su multifaceta cinéfila de esa manera, que hablarán, en primer lugar lo hará Vicky, después lo hará Paco. Y antes de presentarles, quisiera agradecer muy especialmente a los dos su presencia aquí. Paco viene desde Teruel, pero Vicky muy especialmente porque hoy ha tenido una intervención dental. La pobre viene con la cara medio dormida, con un gran esfuerzo que le queremos agradecer muy especialmente desde la Fundación y espero que todos ustedes también. Bien, pues en primer lugar, Vicky, zaragozana. Aunque ella empezó estudiando veterinaria, el cine se le apoderó y la convirtió en una mujer de cine en todos los sentidos. Para definirla hay que utilizar unos cuantos epítetos porque le da a todo en el mundo del cine. Directora, guionista, productora audiovisual, programadora, organizadora y directora de festivales y muestras de cine, creadora, documentalista, comisaria y gestora de proyectos culturales y audiovisuales, experta en diseño de productos sobre cine y turismo, recreaciones de cine, relación con los emplazamientos cinematográficos, etcétera, etcétera. También docente desde el año 99 hasta la actualidad en centros de la UNED y en otros muchos lugares. Bueno, es incluso perito audiovisual judicial de la Administración de Justicia. O sea, que es una mujer todoterreno y multifacética en todos los sentidos. De su inmensa trayectoria cinematográfica, querría destacar los documentales. Tiene una producción ingente que les recomiendo acudir a cualquier página web para verlo. Por destacar solo los de estos últimos años, alguno otro citaremos con los premios, pues en los últimos 3 o 4 años. Pues en el 20, Fitas, Visiones de la Historia de Aragón, 10 documentales. En el 2021, Abriendo Ventanas, o Elvira de Hidalgo. En el 22 y 23, Voces en el Cierzo, que seguramente tuvieron ocasión de verlo, o Las Lenguas de Aragón, o Florian Rey, de Luz y de Sombra. En este mismo año, por ejemplo, pues Natividad Zaro en voz alta, o Raquel Meyer, Insumisa y Divina. Premios, tiene una larguísima colección de reconocimientos a su inmensa labor, pero citaré algunos. El premio Cifes en el 2003, al mejor documental en el Festival de Cine de Zaragoza en el 2013, el premio Simón también al mejor documental en el 16, en el 17, el premio Augusto en el 16, la Biznaga de Plata del Festival de Málaga al documental de María Domínguez, que quisiera destacarlo porque es una obra muy especial. El premio Cultura de la Fundación 29 de junio en el 2019, el premio en el Festival de Buñuel de Calanda con el documental María Moliner, Tendiendo Palabras, en el 2017, o la Sabina de Plata el mismo año pasado, en el 2023, entre otros muchísimos. Y publicaciones, tiene una larga lista también de publicaciones relacionadas con el mundo del cine. Destacar 2 o 3 que les sonarán: Mujeres que son tesoros, 3 volúmenes del Instituto Aragonés de la Mujer, La Bordeta, El cine en la mochila, de Enrolde, o el audiovisual aragonés, Últimas tendencias, en varias publicaciones. Es decir, toda una experta y conocedora del mundo del cine aragonés y protagonista ella misma de ese mundo del cine aragonés. A continuación les hablará Paco Martín,
Paco Martín, turolense, aunque nacido en el Marruecos español en su momento, en Tetuán. Licenciado en Filosofía y Letras, funcionario de la Diputación Provincial de Teruel, ahora ya jubilado. Miembro de la organización del Anima Teruel en los años 80 y 90 y actualmente del Rally Desafío Buñuel, también realizado en Teruel con mucho éxito en estos últimos años. Colaborador, quería destacar esta faceta, colaborador durante 35 años en los programas de cine de las principales cadenas de radio. Radio Nacional de España, la SER, Onda Cero y la COPE. También colaborador de revistas como Turia y Caviria. También es miembro de la Junta de la Academia de Cine Aragonés y en su faceta aragonesista quisiera destacar los 12 años que estuvo de concejal portavoz de Junta Aragonesista en el Ayuntamiento de Teruel y de ellos 5 como concejal de Cultura, donde hizo, por cierto, una magnífica y reconocida labor. Así que con estas dos autoridades verdaderamente de cine, del cine aragonés, les dejo y luego retomamos el debate cuando termine. Micro y tienes también. Gracias. Adelante. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación y muchas gracias también a Caja Rural por invitarnos. Es un placer estar aquí con Paco. Nos conocemos hace mucho tiempo. Si me notáis un poco lenta es que todavía me dura la sedación. O sea que yo voy a hacer lo que buenamente pueda. Quería empezar diciendo que en este espacio rodé el documental de Elvira de Hidalgo, precisamente, sobre la maestra de María Calas, y lo rodamos en este mismo lugar donde estoy ahora y en más dependencias de la casa, como la Sala de las Columnas, o sea que efectivamente es un espacio inmejorable para rodar. Hablar de Aragón y el cine en tan poco espacio como tenemos, decíamos que destacamos, ¿no? Porque hay que centrarse en algo. Yo voy a hacer una introducción sobre por qué el apelativo de lugar o tierra de cine para nuestra comunidad. Para empezar, destacar que la primera película que se conserva del cine español, como creo que sabréis ya todo el mundo en esta sala, es Salida de Misa de 12 del Pilar de Zaragoza, y la hizo Eduardo Jimeno Correas con ayuda de su padre y la rodaron un 5 de noviembre de 1899 en la Plaza del Pilar. Por lo tanto, el 5 de noviembre de este año harán 125 años. Por si alguien no lo sabía el dato o no habíamos caído, pues es un hito. Este mismo año Zaragoza, nuestra ciudad, como lugar de cuna del cine español, porque si bien se rodaron películas anteriormente, no se conservaron porque las películas pues bueno, eran muy frágiles, se quemaban en proyección, se partían, era muy difícil la conservación. Desde aquella primera película de unos pioneros que vienen de la fotografía, ha llovido mucho, 125 años, y ha habido muchísimos aragoneses ilustres de Zaragoza, Huesca y Teruel que han hecho cine y de los que podemos presumir en el mundo entero. Además, Zaragoza, Huesca y Teruel, Aragón, es una comunidad muy cinematográfica en la que ha habido siempre una gran afición por parte del público y mucha creación de cineclubs con cineforums desde los años 30. Hay una larga lista en la que no nos podemos detener ahora mismo, pero es ingente, pero también la creación de salas de cine, de estreno, de reestreno, los lugares, ¿no?, donde tertulias de cine, a veces unidas a tertulias literarias, etc. Por lo tanto, esas salas de cine y ese público han hecho que nuestra comunidad sea un lugar en el que muchas veces se hacen estrenos previos para ver un poco si aquello gusta al público o no, porque somos un público, por un lado, educado en el cine y por otro, exigente. Vamos a hablar de algunos cineastas, Paco y yo, pero por destacar a los más importantes y famosos que conoceréis todos, tenemos de Teruel, el pionero segundo de Chomón, del que nos hablará Paco. Tenemos a Florian Rey de la Almunia, de Doña Godina, de aquí de Zaragoza. Tenemos a Luis Buñuel de Calanda, Teruel. Tenemos artistas como Carlos Saura de Huesca, a José Luis Borao de Zaragoza, a José María Forqué de Zaragoza, a Antonio Maenza
un director vanguardista de Teruel, y Antonio Artero, otro director experimental de Zaragoza. Son, digamos, los nombres que se repiten constantemente en la historia del cine español e internacional. Son grandes nombres, pero hay muchísimos más. En muchos oficios diferentes. Os voy a nombrar, por ejemplo, actrices y actores que seguro que os suenan, como Raquel Meyer, Fernando Sancho, Mayrata Ubisiedo, Joaquín Dicenta, Antonio Garisa, Fernando Esteso o Paco Martínez Soria. Fotógrafos maravillosos como José María Beltrán o Víctor Monreal. Productores que hicieron historia, como Eduardo Ducay, que produjo Tristana de Buñuel o El bosque animado de José Luis Cuerda, o Ramón Acín, el oscense, que produjo Las urbes de Luis Buñuel. Músicos excelsos como Daniel Montoro o Antón García Abril, guionistas como Alfredo Mañas, Emilio Alfaro, Santiago Lorén, Julio Alejandro, guionista de la etapa mexicana de Buñuel y oscense. Y no me quiero dejar a la protagonista de mi último documental, Natividad Zaro, que fue la guionista de Surcos y de Amanecer en Puerta Oscura, que son dos grandes películas de la historia del cine español y todavía es una gran desconocida. También personajes tan brillantes e iconoclastas y diferentes ya más en la crítica cinematográfica y en los archivos, como Manuel Rotellar, que fue el primer director de la Filmoteca de Zaragoza, o un intelectual, el más longevo de la generación del 27, amigo de Lorca, Buñuel, Dalí, etc., Pepín Bello, oscense de Pro, que se murió con 103 años, si mal no recuerdo. Toda esta larga lista llega hasta la actualidad, ha dejado una huella, evidentemente, en nuestra comunidad, y vamos a nombrar pues, un poquito esos nombres de la actualidad, ¿no? Damos un salto en el tiempo enorme y nos encontramos con directores que a la par suelen ser guionistas, por cierto, de su cine, como Paula Ortiz, que tiene La Virgen Roja ahora mismo en cartelera, sobre Hildegard Rodríguez, esa pionera y revolucionaria que habla sobre el feminismo y sexualidad en la Segunda República, y su madre, Aurora. Es una película que os recomiendo vivamente, si no la habéis visto todavía, merece la pena esta película muchísimo. Pilar Palomero, con Los destellos, su actriz ganó el Gran Premio de Interpretación en el Festival de Cine de San Sebastián y tiene una carrera también meteórica. Pero tenemos también Nacho García Velilla, Ignacio Estaregui, Javier Macipe, Miguel Ángel Amata, Gaisca Orrestia, Les Rodrigo, Nata Moreno, muchísimos que están haciendo cine, que están cosechando Goyas, premios, Forqués, Feroz, etcétera, y que están ahí y seguirán, ¿no? Dando guerra. Una gran guionista de cine, que es también de aquí, que es Isabel Peña, una guionista maravillosa, que todo lo que toca lo convierte en oro. Actores y actrices que os sonarán, muchos de los que voy a decir, como Luisa Gabasa, Alexandra Jiménez, José Luis Gil, Iciar Miranda, Pedro Rebollo, que en paz descanse, Marisol Aznar, Laura Gómez La Cueva, que en paz descanse también. Documentalistas de raza de épocas más intermedias, como Eugenio Monesma, que ha documentado todos los oficios posibles y las tradiciones, ¿no? Videoartistas y creadores de otros mundos visuales muy diferentes, como por ejemplo Emilio Casanova. Efectos especiales y maquillaje es una cosa que se considera a veces como, bueno, un oficio que está ahí, pero que no llama mucho la atención, pero hay un zaragozano que es Pedro Rodríguez, que trabaja con Alex de la Iglesia, que ha conseguido ya 2 Goyas con él, o sea que también a destacar esos oficios, ¿no? Y como bien decía Vicente en la introducción, pues Aragón es un lugar que además es un lugar donde se ha rodado muchísimo cine, no solo los cineastas de aquí, sino de fuera de nuestra comunidad y de ámbito internacional, y además especialmente ahora se le está dando un gran impulso a todos los rodajes de cine, pues gracias a las Film Office, Film Commission, etcétera, etcétera. También es ingente la nómina de festivales de cine, la comentará Paco también, festivales y muestras. Ha habido muchas, sigue habiendo muchas, y además con la especificidad de que tienen, ¿verdad?, un tema, cada festival, un tema muy diferente. En el tiempo que me queda, antes de hablar Paco, voy a nombrar a 3 directores que hemos consensuado con cuáles nos quedábamos.
Yo voy a nombrar uno por afinidad propia porque hice el documental sobre él, que es Florian Rey natural de la Almunia, nacido en 1894 y fallecerá en Benidorm en 1962. ¿Quién es Florian Rey? Bueno, Florian Rey es un pionero del cine mudo. Su obra La aldea maldita, que tiene una versión muda y una versión sonora, es un hito de la Segunda República, de ese cine que pasa del mudo al sonoro. Y después en el sonoro se especializará en el cine musical y coreografiado y hará una trilogía junto a la que fue su pareja en esa época, Imperio Argentina, que es Nobleza Baturra, Morena Clara y Carmen la de Triana, entre el año 35 y el 38. 3 películas maravillosas a recuperar para cualquier cinéfilo y para cualquier público que se precie. Os recomiendo su disfrute. Están rodadas de manera inmejorable, cantadas por Imperio de manera inmejorable y con unos guiones que aunaban digamos, las ilusiones, los deseos o las proyecciones que hacemos cuando vamos a ver al cine una historia de esa Segunda República, que luego se dividió en 2 bandos y que curiosamente los 2 bandos iban a ver el cine de Florian Rey a un lado y a otro, ¿no? Un cine que traspasa fronteras y que se hace muy famoso en toda Iberoamérica y en toda Europa. Tan famoso que Hitler llama a Imperio Argentina y a Florian Rey para rodar una película y acabarán rodando Carmen, la de Triana, basado en el mito de Mérimée de Carmen. Una película maravillosa porque tuvo más medios en los estudios UFA de Alemania y por su filiación con la Falange de los dos, obviamente les llama Hitler y ellos acuden encantados. Entonces la leyenda negra alrededor de Florian Rey pasa por eso, ¿no? Curiosamente él, falangista, después en la España de Franco no encontrará su hueco, no le gustará en la deriva de ese cine folclórico del cine franquista y hará un cine cada vez más menor hasta que pues, abandona, ¿no? la idea de hacer cine por propia desesperación, diríamos, no por falta de capacidades. Esta es la historia de Florian Rey a grandísimos rasgos. Y también, bueno, por eso muy reivindicable su figura, porque si hubiera un adjetivo que podríamos decir es nuestro cineasta más cercano al clasicismo norteamericano de cómo se hace un buen musical, una buena comedia y una buena screwball comedy, estas historias de amor entre personas de diferentes clases sociales que al final llegan a un punto en común por el amor, ¿no? Es un poco, esas 3 películas de Florian Rey tienen muchísimo que ver con eso. Y acertará con el público. Luis Buñuel, bueno, de Luis Buñuel es imposible hablar en tan poco tiempo, pero sigue siendo nuestro director de cine más internacional. Después de él, el más internacional que hemos tenido es Carlos Saura y ahora mismo es Pedro Almodóvar. Son los 3 grandes nombres del cine español. Luis Buñuel, además, es venerado por los cineastas de muchas generaciones. Ha influido en muchísimas generaciones también de cineastas y de guionistas y sigue siendo alguien muy celebrado y muy venerado. ¿Cuál es el problema de Luis Buñuel? Problema entre comillas, que realmente su filmografía, que no es muy extensa, que son 32 películas, incluido un corto, pues realmente no ha sido muy revisitada, ¿no? La parte mexicana, pues quizás más desconocida, y la parte francesa quizás un poco más cercana. Pero hay que ver a Buñuel, yo siempre lo digo, una cosa es decir es un gran cineasta y otra cosa es que lo tenemos que ver. Su cine sigue siendo muy moderno, políticamente incorrecto, absolutamente iconoclasta y conecta, ¿verdad?, con esas pulsiones interiores, esos deseos, frustraciones y sueños de una manera automática, ¿no? Es la gran genialidad de Luis Buñuel. Él en España en realidad rodó muy poco, rodaría parte de Un perro andaluz, parte de La Edad de Oro, Las Urdes, Tierra sin pan, que se la produciría Ramón Acín, y 28 años después volvería por fin para rodar primero Viridiana en el 61 y luego Tristana en el 70. Grandes películas también de la historia del cine. No volvió nunca por su afiliación y sus ideas más cercanas al Partido Comunista, sobre todo, pero luego también por su distanciamiento obvio
durante la Guerra Civil y luego en el franquismo de la dictadura. Tiene muchísimos premios, ya para acabar con Buñuel, porque no me puedo extender más, pero por deciros los premios más importantes que tiene, un Oscar y un premio BAFTA por El discreto encanto de la burguesía. En Cannes gana Mejor dirección Los olvidados, el Gran Premio Internacional por Nazarín, La joven, una película bastante más desconocida, tiene una mención especial del jurado. Viridiana es la Palma de Oro, por fin esa Palma de Oro. Y El ángel exterminador, premio Fipresci de la crítica de Cannes. En México tuvo muchísimos premios Ariel, que son los equivalentes a los Goya, digamos, y tuvo premios en Los olvidados, en Robinson Crusoe, en muchas otras pelis, y un premio final por su trayectoria, porque se nacionalizó mexicano en un momento dado también. En el Festival de Cine de Venecia, en la Bienal, tuvo premio en Simón del Desierto, Belle de Jour y un León de Oro por su trayectoria. Y por fin en Berlín, ese festival de cine al que es tan difícil acceder y al que tan pocos españoles han podido acceder, entre otros Isabel Coixet, entre otros Carla Simón, actuales, pero en tiempos... José María Forqué, con Amanecer en Puerta Oscura, guionizado y producido por Natividad Zaro, pues ahí gana con La Vía Láctea también Luis Buñuel varios premios. Y entonces, bueno, su trayectoria es inmensamente rica y apasionante, y lo mejor que podemos decir es que hay que ver a Luis Buñuel. Y ya para terminar con Saura, Saura es ostense, nacido en el 32, fallecido hace muy poquito, el año pasado, de una actividad frenética cinematográfica, fotográfica, en la escritura, en la ópera, en el teatro, un hombre del Renacimiento, un hombre con una vitalidad y unas ganas de conocer y de investigar siempre apabullantes. Conocerle en persona era un regalo. La verdad que era alguien que se mantenía muy joven, que a mí me sorprendió hasta su última película, el documental Las paredes hablan, cómo mantiene esa ansia de investigación y esa juventud. Porque si habéis visto ese documental, que os lo hiper recomiendo, nos habla de cómo el hombre siempre ha pintado en las pinturas del Paleolítico, etcétera, en las cuevas, como una expresión propia del hombre, ¿no? Que le diferencia del resto de los seres vivos. Y cómo esa expresión él la indaga a lo largo del tiempo a través de la obra de Miquel Barceló y la lleva hasta el arte urbano y los grafitis, ¿no? En esa expresión urbana moderna con la que Carlos Saura a priori piensas que no está en contacto. Entonces hace una película preciosa y esa es su película última, testamentaria. Yendo un poco atrás, es un admirador y luego amigo de Luis Buñuel. Conoce al productor Elías Querejeta gracias a que le proyectan en Cannes Los golfos, su primer largometraje, y a partir de ahí Elías Querejeta, Buñuel le abren las puertas a otro mundo, a otra forma de hacer cine y de pensar cine, ¿no? Él había estudiado en la Escuela de Cine Española de Madrid, que es la única que existía, donde se habían forjado algunos de estos que hemos ido nombrando. Pasa de lo más social y de esos tintes de cine neorrealista de la caza a un cine mucho más metafórico, simbólico, de La prima Angélica, Pipermin Frappé o Elisa Vida Mía, y después tendrá una gran segunda etapa en su cinematografía donde se fija en el folclore, en las tradiciones musicales y coreografiadas, y ahí tiene esos ecos para mí en Florian Rey, donde de repente hace toda una trilogía sobre el flamenco, investiga las sevillanas, investiga el fado, investiga la jota, se investiga todas las variantes que él decía que todas conectaban, ¿no? Y hace grandes películas. Y bueno, también tuvo muchísimos premios, una larga lista de premios internacionales, que yo creo que doblan los de Luis Buñuel, podríamos decir, y hizo, antes de Las paredes hablan, un homenaje a Goya con Goya 3 de mayo, un cortometraje pues, basado en el famoso cuadro de Goya. No me quiero extender más porque quiero dejar paso a Paco y, bueno,
podemos decir que podemos estar muy orgullosos de toda esa cultura cinematográfica, esos nombres, ese potencial y esas imágenes, ¿no?, que los aragoneses pues, han dado al cine. Buenas tardes. Gracias a la Fundación Gaspar Torrente, gracias a la Caja Rural, gracias a todos los presentes por estar aquí. Y es un placer compartir escenario con una mujer impresionante dentro del mundo del cine, que, como ha citado Vicent Fuster en la presentación, es polifacética en todas las vertientes que el cine pueda tener. Es un placer, Vicky, y tu exposición fantástica. Me has cerrado alguna puerta, pero voy a intentar abrir ventanas. Cuando hablamos del cine en Aragón, como el cine en otras comunidades, la primera cuestión que se plantea siempre es, en sentido estricto, si se puede hablar de cine aragonés. La respuesta no es fácil, porque si nos relacionamos con el mundo de la industria, no existe la industria o no ha existido. Fundamentalmente, afortunadamente, empieza ahora a descollar, pero desde el nacimiento del cine, la verdad es que la industria en Aragón, nuestros cineastas han tenido que recurrir a Madrid o Barcelona para poder desarrollar, digamos, todo su talento. Pero, efectivamente, en industria podríamos decir que no existe ese cine, pero la presencia y el legado de los aragoneses en el cine español es indudable. Es indudable. Desde los orígenes hasta hoy. En cada periodo siempre podemos encontrar algún realizador que ha influido de una forma notoria en la evolución de la cinematografía española. Incluso algunos nombres, que ha citado ya Vicky antes, han sobrepasado nuestras fronteras para convertirse en referentes universales, como son los conocidos Chomón, Luis Buñuel y Carlos Saura. Pero las aportaciones de bastantes directores van más allá de este trío, y tendríamos que citar a Florian Rey, del que nos ha hablado de una forma espléndida Vicky, Borau, Artero, Maenza, que estos dos últimos se convirtieron en el paradigma de la radicalidad en cuanto a la búsqueda de tendencias nuevas en lo que era el mundo del cine. Y la verdad es que los estudios del cine a veces olvidan determinados nombres que me gustaría recordar aquí. Por ejemplo, el de Antonio Sau, un exponente del escaso cine anarquista de acción, con una película espléndida que se llama Aurora de la Esperanza, o también hablar del polifacético Adolfo Aznar, que tiene en concreto una obra de muñecos preciosa, Pipo y Pipa en busca de Cocolín, o El último contrabandista y El rey de Sierra Morena en otros aspectos que no es la animación. No podemos olvidar la pericia narrativa de Fernando Palacios. Sobre todo lo conocemos por La gran familia, pero habría que recordar también otras películas como El día de los enamorados o Siempre es domingo. Y por último, citar a los dos vanguardistas más conocidos y desarrollados, como son Antonio Artero, con aportaciones como Blanco sobre Blanco, el documental Monegros de Artero es espléndido, Trágala perro, o algunas obras del turolense José Antonio Maenza, El lobby contra el cordero y Hortensia. El panorama en general es bastante, yo creo que heterogéneo, asistemático en algunos momentos, pero, como decía, son fundamentales en todo lo que es la cinematografía española, en todas las etapas, que quizás es una de las ventajas que otras comunidades y otros cines no han tenido. Han tenido grandes realizadores, pero quizás con altibajos en cuanto a su presencia y su legado. Aragón siempre ha tenido cineastas que han mantenido, digamos, un nivel muy alto. Y ya ha citado alguno de ellos, Vicky, los pioneros, los famosos pioneros. Yo citaría, ella lo ha dicho, lo ha citado, a Eduardo Gimeno, los Gimeno, y su hijo, no solo por la película Salida de la Misa de 12 del Pilar de Zaragoza, sino que fue un hombre importante por dedicarse a la exhibición cinematográfica.
empezó con barracas de madera, pero comprendió enseguida la necesidad de buscar espacios mucho más acomodados y de mayor envergadura. Y quien dice Gimeno, también habría que citar a Manuel Coine, fotógrafo navarro que se dedicó a la exhibición, el famoso Cine Coine, que se inauguró aquí en Zaragoza el 10 de marzo de 1905, y luego algunos trabajos muy interesantes que la verdad es que por desgracia no hemos podido mantener, que son determinados documentales que hizo subido en el tranvía. Los discípulos de Manuel Coine, Manuel Reverter o Antonio Tramullas también son importantes. La labor de estos pioneros, hay que decir que efectivamente, digamos que trabajaron un poco a remolque de lo que se hacía en Europa en aquellos momentos o en Estados Unidos, pero fueron importantes para, digamos, mantener en el nacimiento del arte cinematográfico los primeros datos del lenguaje. Y si tenemos que hablar de pioneros, a mí es un término que a veces el término pionero significa algo temporal, del que empieza, del que abre puertas, pero no hay que olvidar que son pioneros cineastas. Y un pionero cineasta fundamental es el turolense Segundo de Chomón, nacido en Teruel por circunstancias en 1871, falleció en París en el 1929, y es una figura fundamental de los primeros años de la historia del cine. Un director a menudo olvidado. La verdad es que durante un tiempo se oía su nombre, pero era reconocido y muy apreciado en Francia y en Italia, que es donde más trabajó, pero que en nuestro estado no se le conocía, como afortunadamente desde que la Filmoteca Catalana recuperó muchos de sus trabajos, lo conocemos y lo admiramos. Chomón empieza, lógicamente nace en Teruel, pero se traslada enseguida, empieza en Barcelona en 1902 y la verdad es que en un poco tiempo se convierte en uno de los técnicos más prestigiosos del cine mundial, así de claro. Dicho por los responsables de la Pathé Frères, que eran, digamos, los productores más importantes del cine en Europa en aquellos momentos. Él trabaja para ellos y trabaja consolidando el lenguaje cinematográfico en dos claves que siempre mantuvo: la magia y la fantasía. En Barcelona, cuando vuelve, en Barcelona se mantiene allí y crea un taller con su mujer, Julián Mathieu, de coloreado de los fotogramas de las películas que le iban enviando desde París. Coloreado a mano, fotograma a fotograma. Una labor impresionante. Estando en Barcelona también fabrica su propia cámara para hacer trabajos cenitales y perfecciona de una forma intuitiva, porque fue autodidacta. No tuvo una formación en el mundo de lo que es el cine. Parece ser que sí en el fotográfico, pero en el mundo del cine efectivamente en aquel momento no. Perfecciona los trucos, lo que llamamos efectos especiales, que en aquel momento se empleaban. Él los perfecciona y hay dos obras fundamentales: Choque de trenes en 1902 y El Hotel Eléctrico en el 1909. Si tenemos tiempo luego podemos verla, en el que se perfecciona con gran sentido del humor, en concreto en El Hotel Eléctrico, el truco del paso de manivela fotograma a fotograma. De Barcelona se va a París y se mantiene en el terreno de la animación, trabajando con películas de Méliès. Por ejemplo, hay dos películas fundamentales de esa etapa, que son La gallina de los huevos de oro y Viaje al centro de la Tierra. Y en todas estas películas, llamadas fantasmagorías, Chomón se dedica a todo, porque realiza, guioniza, fotografía y, por supuesto, se dedica a la animación y a colorear todos los trucos que él desarrolla y que han pasado, digamos, a la posterioridad. Las sobreimpresiones, los fundidos, las cortinillas, las apariciones y desapariciones, las transparencias. Todo esto, las fantasmagorías, suponen a un gran técnico reconocido, repito,
con el paso de los años a nivel mundial. Se dedicó a películas de magia, fundamentalmente, pero también realizó cuentos infantiles, viajes, películas o pequeños documentales sobre viajes exóticos. Cuando hablo de pequeñas obras, se dice Juan Gabriel Tarrás, que fue uno de los grandes conocedores de Segundo de Chomón, junto con Agustín Sánchez Vidal. Yo creo que son las dos personas que mejor conocen y han desarrollado, digamos, lo que es Chomón en su técnica y en su forma de trabajar. Juan Gabriel Tarrás dice que tenía unos 500 trabajos. Por desgracia, no nos han quedado. Decía yo antes que gracias al trabajo de la Filmoteca Catalana se recuperaron aproximadamente unos 100. Aparte de todas estas cuestiones de las fantasmagorías y de todos los trucos, tiene otra serie de, digamos, de cualidades o de virtudes técnicas. Se dice que fue, por lo menos en París, el primero que inventó los movimientos de cámara. En la película, concretamente, Vida, Pasión y Muerte de nuestro Señor Jesucristo, del año 1907. Vuelve a Barcelona y está muy poco tiempo, en el año 1910, y donde va a trabajar con posterioridad en Turín, donde es apreciado. Y bueno, si uno se acerca a Turín, hay un museo en Pordenone donde Chomón es la figura fundamental. En Turín está en el 1912 y ahí rueda lo que es la parte técnica de una gran película, Cabiria, de Giovanni Pastrone. Ahí hace la fotografía, las maquetas, inventa el carelo, que era un carrito, que sería digamos, el precursor de lo que es el carro para realizar el traveling sobre unas vías. Cabiria es una película deliciosa, es una especie de peplum. Cabiria es una niña que junto a su nodriza es raptada por los cartagineses y es llevada a Cartago y demás. Y bueno, es una historia muy bonita, muy bien desarrollada por Giovanni Pastrone, con una gran técnica por parte de Chomón. Otra película de esa etapa, algo posterior, del 1927, pero es una de las grandes películas donde participa Segundo de Chomón, que es Napoleón. Napoleón de Abel Gance. Quizás es el mejor Napoleón, según los entendidos, que se ha hecho en la historia del cine, porque es una biografía muy sesuda sobre la figura del general Napoleón. Por supuesto, es una película donde él desarrolla una técnica nueva que se llamó polivisión, que consiste en la pantalla se divide en 3 espacios, un espacio central y 2 espacios laterales, donde lo que se ve en el espacio central se va explicando, se va complementando en esos 2 espacios de la gran pantalla. No es cinerama, es polivisión, es una fórmula que desapareció, pero que en esta película merece la pena porque en la parte final de Napoleón aparece ese gran trabajo de Chomón. Y por último, El negro que tenía el alma blanca de Benito Perojo también es una de sus películas. Un negro que tiene ya entonces problemas para ser reconocido como un artista y bueno, pasa por una serie de vicisitudes y de malos tragos. Benito Perojo, el negro que tenía el alma blanca. Por lo tanto, estamos hablando de alguien que digamos que no fue un maestro de la narración cinematográfica, pero su labor artesanal se mantiene como la aportación española más brillante a los primeros años del cine. Es un cineasta lúcido en el momento que él descubre que para llegar al espectador, porque es un hombre que suele adaptarse a los cambios que se producen en la cinematografía, él lo que hace es, dice, bueno, yo para llegar a los espectadores, Méliès tiene una narración cinematográfica, tiene una guionización, pero yo voy a incidir en algo fundamental para llegar al espectador, que es la fantasía, el uso de la técnica, para que la imaginación vaya surgiendo a medida que se va rodando. Supo adaptarse a los tiempos y la verdad es que es uno de los grandes del cine.
Damos un salto y nos vamos, de Teruel nos venimos a Zaragoza y vamos a hablar un poco de José María Forqué. Nace aquí en el año 1922 y fallece en Madrid en 1995. Es una constante de los cineastas aragoneses que acaban trabajando en Madrid o en Barcelona, como os comentaba antes. José María Forqué fue arquitecto, director y guionista, no demasiado considerado en lo que es el panteón, digamos, panteón de los divinos en el mundo del cine, porque se le consideraba de una forma, yo creo que vaga e injusta, como un representante del cine comercial. Yo creo que su filmografía va más allá. Durante 3 décadas demuestra que tiene tiene otras virtudes. Se traslada a Madrid, como os comentaba, y se relaciona con Miguel Miura, con Noel Clarasó, con Jardiel Pozzela. Todos estos y alguno más le van a servir de guionistas y van a ser unos guiones muy bien elaborados para sus películas. Concretamente la primera, más después de algunas escaramuzas, El diablo toca la flauta del 53, basada precisamente en una novela de Noel Clarasó. Es una sabrosa comedia que tiene humor y tiene también absurdo, y él hace comedias en un momento en el que el cine comercial español se debatía entre el folclorismo o la exaltación religioso-patriótica, y donde todavía no existía el neorrealismo, no se había introducido en nuestro cine. Él, yo creo que adopta una vía distinta. Y hay una película estupenda. Antes hablaba muy bien de la dificultad de que en Berlín, primero de introducir las películas en Berlín y luego de que te las premien, ¿no? Pues Amanecer en Puerta Oscura del año 57 de José María Forqué, con el guión de Alfonso Sastre, obtiene el Oso de Plata en el Festival de Berlín, año 57. ¿De qué va? Pues Andalucía, siglo XIX, la lucha y la revuelta, un grupo de refugiados en los montes, que son andaluces que son perseguidos por la justicia, y aquí demuestra, y por eso lo premian, además digamos el jurado, cuando decide un premio, habla de que es un fino narrador con esta película. Otra que yo destacaría es La noche y el alba, del 58, que es un drama insólito sobre el enfrentamiento entre las dos Españas, y pretende, de una forma ingenua, en aquel momento, que hubiera una reconciliación fraternal entre esas dos Españas. La noche y el alba, del 58, merece la pena. Y una que supongo que conocerán todos ustedes, o la habrán visto, les sonará, Atraco a las 3, una película del 63, que es una comedia, también coral, que está a medio camino entre el esperpento y la tradición literaria. Y es la película de costumbrismo, llamémosle meloso, yo lo definiría así. Sigue la tradición literaria y se rodea de muy buenos guionistas. Ya comentaba antes con quién había estado en Madrid. Atraco a las 3 es una película divertida, donde unos empleados de banco no están muy convencidos de sus honorarios y pretenden robar un banco. Y cuando van a hacerlo, otros ladrones, los de verdad, se les han adelantado. Y de ahí va, digamos, la comedia coral, ya digo, entre el esperpento y el costumbrismo. Las viudas y Un millón de basura son películas posteriores del 66 y 67 que hace con la productora de Masó. Y hay una película que se llama El monumento, que no trata de monumentos, digamos, arquitectónicos, ni del monumento de Semana Santa, sino habla del sexo femenino, el monumento. Sexo femenino que se ve acosado por la barbarie y el egoísmo del macho. La verdad es que no se le puede considerar un director feminista, porque tenía unos ramalazos conservadores y luego también adaptado a la época en la que vivía. Pero sí que se puede decir que fue uno de los pioneros. Es difícil en ese tiempo encontrar una película que denunciara el ancestral machismo ibérico. Por lo tanto, eso sí que hay que reconocérselo en esta película, El monumento. Seguramente todos han visto de su última etapa una serie de televisión que fue el paradigma de los biopics en televisión, Ramón y Cajal, del año 82, muy bien realizada, perfectamente realizada, y con el tiempo ese director que estaba considerado, digamos, de segunda porque se dedicaba al cine comercial, se le reconoce con el tiempo, porque el tiempo a veces
cura las heridas y en este caso reconoce los méritos. Se le reconoce a alguien que domina bien la técnica, que tiene la habilidad para la puesta en escena, que es uno de los primeros directores que en ese momento utiliza con mucha profusión la profundidad de campo o incluso el plano secuencia, que no era muy utilizable en aquel momento en nuestro país. Por lo tanto, un reconocimiento a este director. Y por último, tengo que hablar de Borau. Me han tocado los 3 directores que podríamos, en boca de Buñuel, ser los olvidados. Los olvidados en un primer momento. Chaumont, Forqué, Borau. Digo en un primer momento porque luego efectivamente, repito, el tiempo reconoce los méritos que estos directores tienen. Borau quizás es técnicamente el mejor conocedor del mundo del cine, porque fue director, productor, guionista, actor, editor literario, tiene ediciones El Imán, son suyas, crítico de cine, profesor de guión en la Escuela Oficial de Cine, presidente de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas del 94 al 98, 1994 al 98, donde dirigió una obra fundamental para el cine español, para el conocimiento del cine español, que es el Diccionario del Cine Español, que se editó en el 1998. Presidente también de la Sociedad del SGAE, de la Sociedad General de Autores y Editores, del 7 al 11, 2007 a 2011, académico de la Real Academia Española en la vacante de Fernando Fernán Gómez. En el año 2007, Junta Aragonesista le concede el Premio Aragoneses y en 2009 en Aragón se le concede el Premio de las Letras Aragonesas. Con todo este bagaje, pues la verdad es que nunca se le consideró en aquel momento una estrella. Entre otras cosas porque yo creo que su originalidad era que no quería el lucimiento, no quería dedicarse al lucimiento, sino que él profundizó. Creo que de los directores españoles, puede que me lleve alguien a contraria, porque para eso estamos todos, pero es quizás de los que mejor conoce desde el punto de vista teórico lo que es el cine en ese momento, por ser profesor, por ser crítico, por ser estudioso, por escribir sobre cine. Y bueno, hay algunos directores más jóvenes, como Iván Zulueta, Antonio Drobe o Manuel Gutiérrez Aragón, sobre todo Manuel Gutiérrez Aragón, que le reconocen como su gran maestro. Algo que él no quería el lucimiento, pero tenía un interés, y era profundizar en los modelos del cine clásico norteamericano. Le encantaba y quería ir por ahí. Desde luego, no hay nadie que reflexione sobre las teorías del lenguaje, sobre el uso de la técnica o sobre la narración en el cine, por lo menos en aquel momento, que José Luis Borau. Películas. Hay un tiempo que no está muy convencido de lo que hace y se dedica, como él dice, a unos años sabáticos. Sigue de profesor en la Escuela Oficial de Cine, se dedica a hacer algunos spots publicitarios, se dedica a escribir, hasta que le ofrecen la producción, o él busca la producción de una película emblemática de los años 70, Mi querida señorita, de Jaime de Armiñán, en el año 72. Es él el productor y es el que anima a Jaime de Armiñán. El éxito de esta película le proporciona la posibilidad de trabajar en otra, que es Hay que matar a B, que es quizás la película donde vemos la declaración de sus principios. Personajes perdedores en un mundo de conflictos universales, con un reparto internacional: Stefan Audran, Patrice Neal, Burgess Meredith. Hay que matar a B habla de un camionero en Latinoamérica, unas revueltas, una huelga, su vehículo incendiado, ese famoso camión, la muerte de un compañero. Es una película que mezcla el western con el suspense, es un drama. Quizás una de las más conocidas y reconocidas sea Furtivos, del año 75. Es un drama de gran éxito y yo creo que es uno de los mejores ejemplos del cine del tardofranquismo, con una escenografía impresionante de los bosques de Madrid, y obtiene con ella, con Furtivos, la Concha de Oro de San Sebastián. Luego filma La Sabina, en el año 79, que es una historia de pasión y de superstición en tierras andaluzas, que además tiene
actrices suecas, porque es una coproducción con Sueca y le pidieron, es muy llamativo ver actrices andaluzas o con aire andaluz con alguna sueca por ahí. Río abajo, en el año 84, interesado, como os comentaba, por el cine norteamericano, por el cine clásico norteamericano, él hace esta película, además con todo lo que es, con toda la técnica, con todos los equipos y demás de aquel cine, con actores como David Carradine, Scott Wilson o Victoria Abril. La verdad es que fue una apuesta arriesgada e insólita, que él quiso hacer cine americano sin perder sus señas de identidad, y la verdad es que no funcionó. No funcionó en taquilla, porque la verdad es que la película tenía determinados encantos, ¿no? Un agente fronterizo decidió detener a un delincuente contrabandista en la frontera de Estados Unidos y demás. Tenía suficientes elementos de interés como para que no hubiera sido tan denostada. Tuvo más éxito posteriormente con Tata Mía, en el año 86, con Imperio Argentina y Carmen Maura. Tata Mía es una comedia nostálgica de enredo en la que se recupera el perfeccionismo de las antiguas comedias. Y ahí Borau, digamos, acertó plenamente con el objetivo que tenía. Celia fue una serie de éxito en televisión española, fue muy vista y muy reconocida. Y por último, digamos, la última y quizás la más premiada, y donde se le reconoció todo el bagaje que había aportado al cine anteriormente, que es Leo. Una película que recibió el Goya a la mejor dirección y que también fue premio especial del jurado en Málaga. Un vigilante de seguridad que interpretaba a Javier Batanero, estaba Luis Tosar también por medio ya, vigilante de seguridad y una recogedora de cartones en ese polígono donde estaba el vigilante, que es Iciar Bollaín. Y ahí hay una relación muy interesante y muy bien llevada por parte de Borau. Por lo tanto, volvemos a decir, uno de los quizás en un principio algo olvidado para los grandes méritos que tenía, y con el paso del tiempo reconocido como un gran director, no solo por la parte, digamos, docente que desarrolló en la Escuela Oficial de Cine, sino por toda su labor y todo su buen hacer cinematográfico. Gracias. ¿Seguimos? Sí, vamos a proyectar, se ha hablado de Chaumont y de el Hotel Eléctrico. Película muda que no tenía música. En aquel momento la música, digamos, se tocaba en directo, bien con piano o bien con un pequeño grupo de cámara. Antes he hablado de los descubridores de Chaumont, pero hay un artista, un músico, Jordi Sabatés, muy conocido, que trabajó mucho sobre Chaumont, poniendo música al piano de casi todas sus obras, o por lo menos de 30 o 40. Estamos hablando de una cinta de 1909. Esta señora es su mujer, Julienne Mathieu, la mujer de Chaumont.
Este hotel no existe, ¿eh? Llegará. Con el tiempo. ¿Cómo lo llevas? Bien. El humor y la técnica llevada a la máxima expresión. Muy bien. Muchas gracias a Paco y a Vicky. Vicky especialmente, vemos que aguantas, que estás entera aún, te lo agradecemos muy especialmente. Abrimos turno para preguntas y también los seguidores online me pasarán por WhatsApp si las hay, Eduardo, las preguntas que pueda haber. Venga.
Yo, mientras se anima, le pregunto una cosa que ha empezado a decir antes Vicky, que era lo de Aragón convirtiéndose en escenario de película, el trabajo de la Aragón Film Commission, etcétera. ¿Se ha notado mucho desde tu perspectiva la creación de esta comisión y el incremento de rodajes en Aragón en estos últimos años? Tú, como experta también en localizaciones. Bueno, yo creo que cualquier entidad que promueva los rodajes y ayude, ¿no?, a conocer fuera las diversas localizaciones que hay, ¿no?, en las 3 provincias y lo haga de una forma activa en ferias, en festivales, en muestras, pues tiene sus frutos que yo creo que los empezamos a ver ahora. Antes de la existencia de la Aragón Film Commission, de la Monegros Film Commission, de la Huesca Film Commission, de la Zaragoza Film Office, y no sé si me dejo alguna, Teruel Film Office o Film Commission, ya se rodaba de una forma natural. Lo que pasa es que la solicitud de permisos pasaba por muchos gremios diferentes y era mucho más compleja. Aquí esas oficinas fílmicas lo que hacen es unificar, ¿no?, todos los permisos, los trámites, o facilitar, o unificar o facilitar. Y bueno, sobre todo se rueda muchísima publicidad, muchos spots, se ruedan muchos videoclips también, musicales, y ahora se están empezando a rodar también bastantes series internacionales. Muy bien. Concretamente, el aeropuerto de Teruel está colapsado, no podéis utilizarlo porque siempre están rodando. Eso está bien. Venga, ¿alguna pregunta en la sala? Venga, adelante. Espera. Muchas gracias, ha sido súper interesante escuchar. Y yo, cuando hablan de directores, de realizadores de películas, siempre me pregunto dónde puedo ver esas películas, cómo llegar a esas películas. Quizás ustedes nos pueden decir algo. Y luego un comentario viendo esta película de Chomón, que la inteligencia artificial ya estaba inventada, o por lo menos ya estaba prevista, igual que la robótica, ¿no? Gracias. Bueno, igual lo de las plataformas, y te dejo a ti con Chomón. Las películas de todos estos cineastas nosotros las hemos visto sobre todo en festivales y en filmotecas, y luego, por supuesto, en la colección particular de DVDs ya de cada uno, Blu-rays con el tiempo, antes VHS, y en la 2 de Televisión Española, en tiempos, ¿no?, esos ciclos maravillosos que hacían. Recuperar a todos esos cineastas en plataformas pasa siempre por acudir a Filmin, que yo creo que sería la que más cine de autor tiene, pero ni siquiera ahí hay muchos de los cineastas que hemos nombrado. Flixolé. Flixolé para cine es la español. Plataforma, digamos, donde más cine español se puede encontrar. Pero aún así, claro, difícilmente, ¿no? Toda la filmografía es muy complicado, sí. Debería de estar, pero... Chomón, bueno, hay publicaciones de la Filmoteca Catalana, hay publicaciones en el Instituto de Estudios Turolenses, donde aparece una gran, digamos, no solo una parte teórica, un texto teórico, sino también complementado con un disco con bastantes películas de él. Y luego en YouTube también se encuentran algunas, y en alguna plataforma, pero vamos, fundamentalmente yo creo que en lo que yo comentaba antes hay un DVD musical sobre las películas de Chomón, que es de Jordi Sabatés, que se publicó no hace mucho, después de muchos años de trabajar. Él lo que hace es interpretar, son canciones expresamente realizadas para esas películas. En concreto, la del Hotel Eléctrico tiene su propia composición que además sigue muy bien el ritmo, está muy bien, y es un DVD que yo creo que yo lo he visto. Es verdad que cada vez es más difícil conseguir, no nos vamos a engañar, DVDs de este tipo, pero bueno, ese en concreto yo creo que sí que se puede conseguir. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más en la sala?
Sí, hemos nombrado al principio a Antón García Abril. No sé si estabas al comienzo del todo. Sí, sí que... Preguntan, para que los seguidores online preguntan sobre músicos en la historia aragoneses en la historia del cine, ¿no? Sí, sí. Bueno, no hay, digamos, una extensa nómina que se hayan dedicado al cine, pero, por ejemplo, ahora en la actualidad no lo he nombrado, pero porque me dejaba mucha gente, obviamente, pero Juanjo Javier, que es de Huesca y vive en Huesca, es el que hace las bandas sonoras de las películas de Nacho García Velilla, por ejemplo, ¿no? Hablando de gente de aquí. Y Javier Navarrete, que trabaja sobre todo en el cine norteamericano y vive en Estados Unidos, pero es turolense y su música o sus composiciones en el cine, por lo menos norteamericano, son reconocidas. Preguntan... Perdona, espera. La primera mujer directora aragonesa. Bueno, pues tendríamos que irnos pues a un momento bastante actual, porque yo os he contado, Natividad Zaro no dirigió, produjo e hizo guiones, ¿vale? Esa sería nuestra mujer más pionera, Natividad Zaro. Pero en cuanto a la dirección, pues la primera no te sabría decir, porque antes de Paula Ortiz y Pilar Palomero, pues claro, Aurea Martínez hacía cine documental, depende qué tipo de cine. Claro, largometraje, levantar un largometraje, una mujer aragonesa, pues no está documentado al 100%, pero yo diría que Paula Ortiz en De tu ventana a la mía, yo diría que es la primera que levanta un largo, de ficción. Antes documentalistas y cortometrajistas. Cortometrajistas, sí. Hay muchas. ¿Más? Sí, bueno, buenas tardes y muchas gracias. Yo tengo la sensación, quizá malentendida, de que desde esa generación a la actual de Macipe, Paula Ortiz, hay un vacío. ¿Es correcto? Sí, desde esta generación de Buñuel, Saura, Borao, hasta esta generación actual de directores como es Paula Ortiz, Macipe, la directora de Los Destellos, ¿no ha habido una generación de directores últimamente populares? Dices en medio, Sí, en esos dos. Bueno, claro, sí que ha habido muchísimos, que evidentemente no los hemos nombrado porque eran una larga lista, pero eran directores o bien que trabajaban cine documental o cortos, o bien desde unas producciones más amateur. Cine amateur en Aragón ha habido pues desde los años 30 y sigue habiendo. Lo que es un cine que no se considera 100% profesional, o porque no se dedican todo el rato a eso, porque, por ejemplo, existió la productora de Moncayo Films en los años 50 que lanzó películas al mercado nacional y que fueron dirigidas por gente de aquí como José Antonio Duce. Sí que existen, en concreto una película muy famosa, Culpable para un delito, de los años 50, que es cine negro, y que fue un pequeño hito, ¿no?, del cine hecho desde aquí. O sea, sí que existen, lo que pasa es que no en tanta abundancia y no tan conocidos. Pero hay una cantera, sobre todo de documentalistas, maravillosa, durante décadas, por eso he nombrado a Monesma, ¿no?, y de videoartistas y de gente que ha hecho mucho videoclip musical también, muy buenos. Lo que pasa es que largos, para eso hace falta también tener o irse fuera y tener más apoyos externos para levantar una película, o que hayan ido bueno, pues existiendo, como ahora existen cada vez más ayudas también, más subvenciones, ¿no?, a las que se pueden optar, la creación de Aragón Televisión. Es decir, que toda esa industria cinematográfica profesional es un largo y lento camino que se está haciendo, ¿no?, por eso. Que no existía, pero que afortunadamente está empezando, digamos, a tener cierta... Los cineastas que trabajan aquí están teniendo ciertas posibilidades que antes no tenían, efectivamente. Si no te vas a Madrid o Barcelona, era lo común. Ahora yo creo que desde aquí están realizando, has citado a Paula, a Pilar Palomero, a Macipe, a Velilla, a La Mata,
directores que están trabajando desde aquí, que lo están haciendo bien y están consiguiendo algo fundamental, que es tener productores. Porque el cine es arte, pero es industria. Y a veces, por eso decía yo al principio que el cine aragonés como tal no ha existido, entre otras cosas, por falta de industria, que digamos que la upara, ¿no? Hay una pregunta online de Ángel Cortés que tiene que ver con esto que comentáis. Tantos años de retraso sobre la previsión inicial en la puesta en marcha de las emisiones de Aragón TV, ¿cómo consideran que ha afectado a la producción audiovisual en general y a la del cine concretamente? Pues acabamos de decir, en un retraso también en la creación de ese tejido industrial que sea capaz de sostener largometrajes de ficción. Que es, al fin y al cabo, el cine es un trabajo coral, es un trabajo de muchos años y de mucha gente, por lo tanto tiene unos presupuestos altos, mucho más que ponerse a escribir un libro. Claro. Entonces, esos presupuestos tienen que tener pues varias patas, una pata de la financiación pública, otra privada, otra de inversores, mecenazgos, que en España es muy complicado el tema. Pero sí, levantar una película económicamente es una heroicidad, lo sigue siendo, ¿eh? Muy bien. Apuntan también a Gonzalo Las Heras como compositor, o a Mercedes Gaspar como directora aragonesa de cine. Sí. Y una pregunta de Gloria Martínez, ¿qué ha sido de Pablo Aragüés? Mercedes Gaspar, de cine de animación. Sí. Pablo Aragüés empezó como cortometrajista, hizo mucho videoclip, ha hecho una carrera bastante larga y ha hecho varios largometrajes. Yo creo que ahora mismo, yo recuerdo Novatos, que fue su debut, Para entrar a vivir. Estaba haciendo algo. Y ahora está haciendo una nueva, sí. O sea que sí, que está en activo Pablo Aragüés. Muy bien. ¿Más preguntas en la sala? Pues 1, 2 y 3. Bueno, pues si no... Venga, adelante. Me quedo con ganas. Bueno, que no quiero ser pesada, pero me queda la pregunta de ¿tiene que ver algo esta tierra con el talento? ¿Con el talento para hacer cine? Que sí. No sé si se me entiende la pregunta. No, es que no ¿Tiene algo especial Aragón para que haya tanto talento? La tierra con el talento, sí. Si es el cierto, no sé. Hombre, siempre se ha dicho que el surrealismo incentivaba la imaginación, ¿no? Por lo menos en Teruel decimos eso. El surrealismo turolense ha incentivado con el paso de los años la imaginación para que tuviéramos al Chomón, por ejemplo, y a Buñuel, ¿no? Pero yo creo que sí que hay talento, efectivamente, lo hubo. No, yo, insisto en que no ha habido una etapa en la historia del cine español en el que no haya habido un director importante aragonés. Trabajar en Madrid o en San Petersburgo, aragonés. Y efectivamente, si es una tierra que tiene talento, lo que no tiene es industria y lo que le falta quizás es un empuje de producción. Pero yo tengo esperanzas. Además, después de ver los trabajos de Vicky, que los tenéis que ver, creo que hay mucho talento. Y aquí hay mucho, en esta parte de la mesa, hay mucho talento. Y la tierra supongo que tiene algo que ver, sí. ¿O nos lo queremos creer? Aquí en Zaragoza decimos que el cierzo que nos despeja las ideas, ¿no? Vosotros el cierzo, nosotros que no lo tenemos, aunque últimamente nos lo estáis mandando, decimos que es el surrealismo, que nos facilita la imaginación. Bueno, pues nos quedamos con el... No nos quedamos. Yo, solamente si nos puedes comentar un poco el tema de lo que se está haciendo estos últimos años en Teruel con el reto Buñuel, con el desafío Buñuel. El desafío sí, Buñuel. Lo conozco porque formo parte de la organización. En Teruel tuvimos un festival internacional de cine en los años 80, pero había 100 en España y no tenía sentido mantenerlo. Luego optamos por otra experiencia.
fantástica que se llamó Anima Teruel cuando no había ningún festival de animación a nivel nacional. Teníamos contactos con Italia en Pordenone, con Francia, en Düsseldorf, con Alemania, de festivales de animación. Pero en aquel momento, estoy hablando de principios de los 90, los políticos del momento pensaron que, claro, antes llevábamos a famosos a la clausura, actores, actrices, directores, Borao, por ejemplo, todo el equipo de Almodóvar, las chicas de Almodóvar y tal vinieron, y eso daba cierto glamour. Y claro, pasar a la animación, el Pato Lucas no venía, ni la Betty Boop, ni tal. Entonces, se acabó la subvención y se acabó Anima Teruel, que era una experiencia fantástica, muy apoyada por Televisión Española, el programa Metrópolis, por la 4 en aquel momento, Piezas. Bueno, estos son los antecedentes. Entonces, con el paso del tiempo, estábamos un poco huérfanos de algo relacionado con el cine. Y se inventó un tema que yo creo que está funcionando, llevamos 7 ediciones, es un rally que consiste en que durante 48 horas, 4 o 5 equipos rueden un corto. 48 horas. Rodaje y montaje. O sea, tienen que entregar. Se empieza a las 12 del jueves y a las 12 del sábado tienen que entregar el trabajo completo. Es la condición fundamental. ¿Cómo se llegan a esos 4 o 5 equipos? Por una preselección de los guiones. Hay un periodo de guiones, se envían y demás. ¿Y en qué se tienen que basar los guiones? Pues cada año en una película de Buñuel. Empezamos con Los Olvidados y hemos seguido con otra serie de películas. Este año con Él, que es una película muy poco conocida pero fantástica, de Buñuel. Yo la recomiendo a aquellos... Claro, es que no tiene un título muy llamativo, ¿no? No es El Ángel Exterminador, ni títulos de ese tipo. Él, pero es la película que, según Buñuel, más le gustaba, porque hablaba de los celos y su mujer lo corroboró. Jean Rocard dijo en sus memorias que Buñuel, pues la verdad es que era bastante celosillo. Y por eso esa película le gustaba, porque él se veía un poco reflejado. Entonces hemos escogido este año Él, que está basada en una obra literaria de Mercedes Pinto, que es una escritora canaria que se tuvo que ir de España porque se le ocurrió escribir un libelo que se llamaba De las virtudes terapéuticas del divorcio. No pegaba en aquellos momentos, tuvo que exiliarse y escribió una novela. Él, es una maravilla, porque es una novela totalmente feminista. Buñuel y Luisa Alcoriza la recogen y es la película que este año hemos escogido para que sea el leitmotiv o la referencia que tienen que tener los guiones que se presentan. Y en función de que se adapten a esa referencia o no, pues se les selecciona o no. 48 horas, la verdad es que la ciudad está tomada durante 48 horas por 4 equipos de rodajes, gente muy joven siempre, gente cada vez mejor preparada. Este año yo creo que han sido los mejores, de las 7 ediciones, este año han sido los mejores cortos que se han realizado, porque hay talento y también hay mucha formación técnica entre los que vienen. Y cada año yo creo que funciona mejor, es una buena experiencia. Y sobre todo es original, tan original que los mexicanos nos la han copiado. En México se hace desde el año pasado un desafío Buñuel, también, a modo y manera del de Teruel. Pues hombre, hemos exportado algo para allá. Espero que nos lo reconozcan y que no tengamos que pedirles perdón por llevar eso. ¿Perdón? Sí, el sábado hay una gala, se entrega a las 12 de la mañana, el jurado se reúne al mediodía. Vicky fue un año jurado, hace unos cuantos, y se seleccionan los premios y se les da un margen, aparte de los premios que se conceden en la gala del sábado, se les concede un margen aproximadamente de 2 meses para llamemos los McCain. Porque a veces
el hacerlo rápido, hay algún problema de ajuste de sonido y demás, y entonces los pueden mejorar porque luego se presentan en festivales. Y la verdad es que es una experiencia muy gratificante, muy original. Y para Teruel es importante tener la ciudad durante 2 días, 3, con gente del cine. Yo es que soy de Teruel, lo conozco y quería que lo... Que se conozca, que se conozca. Doy fe de que es un gran festival. Sí. Se está animando aquí el cotarro. A ver, algunas... María Elena Gil habla de la importante labor de la Sociedad Fotográfica de Zaragoza. ¿Quieres hacer algún comentario al respecto? Ángel Cortés pregunta algo que comentar sobre la ciudad del cine en la antigua Giesa, y da algunos nombres que ya han salido aquí: Pilar Palomero, Pilar Ortiz, Paula Ortiz, Marta Illana, Isabel Peña, guionista, entiendo que actrices: Luisa Gabasa, Elena Rivera, Raquel Meyer, Inocencia Alcubierre, Nata Moreno, Vicky Calavia, no, ya no son actores, Mirilla Brisqueta, Irene Bailo, Laura Sipán, Patricia Roda, Mercedes Gaspar, Cristina Vilches, Arantxa Ezquerro, vestuario, Carla Pérez de Albéniz, Gala Gracia, Pilar Gutiérrez, etcétera. Desde luego, mucha gente, está claro. Suscribimos, ¿no? Sí, lo suscribimos todos. Hay muchos más, claro, todos era imposible listarlos. Empezando por lo de la Sociedad Fotográfica en sus comienzos tenía fotógrafos que se inclinaron por la investigación cinematográfica y eran pues investigadores y cineístas, que se decía entonces, no cineastas, cineístas. Y hicieron sobre todo pues cosas etnográficas en los Pirineos, desde la Sociedad Fotográfica, y luego algunos de los que formaron parte de la Sociedad Fotográfica fundaron tertulias de cine y fueron gente importante en esos comienzos amateurs del cine aragonés. Actualmente lo que hacen es pues apoyar sobre todo el hecho fotográfico, ¿no? La imagen fotográfica. Y respecto a lo de Giesa, creo que preguntaban, Distrito 7, ¿no? Es una iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza para crear una gran ciudad del cine en Zaragoza en el año 2026. Eso es lo que yo sé, hasta ahí puedo contar. Y sobre los grandes nombres, pues que hay muchísimos, muchos más también de los que dice Ángel, ¿no? Creo que sí. Sí. Pues nada, justo a la hora de cierre ya de seguridad de aquí, así que solo me queda agradeceros muy especialmente a Vicky y a Paco su presencia, a todos ustedes, y recordarles que la semana que viene, que son Fiestas del Pilar, no hay sesión. La penúltima de las sesiones será el día 17, el jueves 17, también aquí en el Casino Mercantil, sobre, en este caso, las artes escénicas con Pilar Mas, y ya la última sesión será el jueves siguiente en la Diputación Provincial, que será la sesión de clausura. Muchas gracias y hasta el próximo día.